Bueno, el día de hoy hablaremos de la historia de la panadería. Todo tiene su origen cuando el hombre dejó de ser nómada y poco a poco descubrió la agricultura y pues empezó a sembrar los granos como pues tan ancestrales como los conocemos, que son el trigo y la cebada. Y descubrió el fuego y este dio inicio a los primeros hornos. La economía del antiguo Egipto se centraba en la agricultura, favorecido pues claramente por el río Nilo. Y pues en el río Nilo había como crecidas anuales que pues comenzaban en julio y estas ayudaron a cultivar el trigo. Y bueno, estas eran como lo que ellos consumían, su dieta esencial. Y bueno, de esto Heródoto mencionó que a diferencia de Egipto, en Asiria el riego era pues mucho más complicado. Entonces ambos países usaban canales para la agricultura, y también hay unos jeroglíficos que se encontraron que muestran cómo pues los panaderos y los agricultores recogían y molían el grano, y pues ya de que por eso se destacó la importancia del trigo. Y también hay un calendario egipcio y pues este tenía 3 estaciones claves, que eran la inundación, la siembra y la recolección del trigo. También por eso los egipcios eran pues también conocidos como comedores del pan, y pues este alimento era pues muy valioso para ellos y se usaba como pago para los trabajadores. Como podemos ver, se continúa con Grecia clásica y los griegos no realizaron pues demasiadas mejoras en el pan, en la agricultura, pero sí pues había una necesidad de cubrirla con cereales, y pues dada la importancia tuvieron como la necesidad de crear rutas comerciales con otros países. Y pues igual hubo una gran importancia, sobre todo en el ámbito religioso, que bueno, era sacrificio ritual llamado sadista, en el que se ofrecían a los dioses pues los 3 alimentos básicos, que eran pan, vino y aceite. Y bueno, el procesado de los cereales para convertirlos en harina era un proceso manual desempeñado por esclavos y mujeres, y este proceso se hacía en unas piedras redondas llamadas muelas. En un museo de Suiza aún se conserva la más antigua torta, que se llamaba Corsellos, y esta se creó desde el año 2800 a.C. Y bueno, los griegos heredaron el sistema de hacer pan como los egipcios, creando un precalentamiento, y ellos introducían el pan en estos hornos, pues se cocían, y este pan se llamaba masa, que se escribe con Z. Y también elaboraron otros panes como era el lartos, pero bueno, este solo se podía servir como en fiestas. Y el pan en Grecia clásica, que fue en los siglos 7 y 8 me parece, cuando este pueblo empezó pues a desarrollarse y a interesarse por la elaboración del pan, que se solía hacer en las casas. Y bueno, estos al principio estaban a cargo de los esclavos, quienes estaban pues encargados de moler y amasar, pero más tarde, por el siglo II a.C., existían en Roma algunos panaderos, aunque de origen griego, y estos panaderos se les conocía como pisteros. Y bueno, también bueno, estos pisteros tuvieron gran influencia en la Galia. Empezaron a fermentar el pan con los agentes de la cerveza, y como igual hicieron los egipcios. A esta masa la llamaban espuma concreta, y en este tiempo pues que más se utilizaba era el trigo. En el año 173 a.C. se creó la panadería como una actividad profesional, y gracias al desarrollo del Imperio Romano pues hubo mejoras como en la elaboración del pan, como las reformas en los molinos, de las máquinas, del amasado y del funcionamiento pues del horno. También hubo un colegio de panaderos que era pues como privilegiado,
y en estas había como obligaciones oficiales y pues se beneficiaban pues fiscales como de pagar impuestos. Y bueno, esto lo obligaban como que fuera heredada de hijo o de padre a hijo. Y bueno, continuaremos con la Edad Media, el periodo que transcurre entre los siglos XVIII y XIX, caracterizado pues por avances industriales y científicos. Fue propicio pues por la modernización y pues estas cosechas suponían pues normalmente un trabajo difícil, pero gracias a las máquinas pues ya no. Luego en la Edad Moderna, en el Renacimiento, en el siglo XV, el uso de grasas vegetales y de azúcar en la elaboración de masas. Esto hace que poco a poco se vayan separando los significados entre elaboración y pues otras masas como la repostería. Y ya en el siglo XVI en Francia se empieza a distinguir entre la profesión pues de ambos. Y en el siglo XVII los hornos de panadería comienzan a ser más productivos, controlando pues el grado de humedad, la cocción, empieza a haber un grado de limpieza y hornear panes pues de tamaños más grandes. Y pues los cocineros en este año, los italianos, por su habilidad, empezaron a tener como más habilidades y ser más reconocidos. Y bueno, Parmen, un nutricionista, abrió una escuela de panadería donde experimentaba nuevos métodos de hacer pan, como el de hacerlo con harina con patata. Y pues empezó a tomar pues como importancia, sobre todo esta práctica en el norte de Europa. Y bueno, Parmen decía que la salud puede pues medirse por la calidad de su harina. Y bueno, en el siglo XIX, en la Revolución Industrial, como había mencionado, las investigaciones sobre la harina y técnica del molino aumentaron y pues se consiguió una mejor harina, por lo que el pan bajó su valor, aumentaron las ofertas y llegó a toda la población, porque pues antes era para ricos. Y en el siglo XX, creo, se inventa el molino, XIX se inventa el molino, donde hay aireación y todo tipo de levaduras, surgen técnicas mecánicas para amasar el pan. Y pues la industria creó pues rápidamente como nuevas posibilidades de elaborar el pan, un pan más blanco y suave, que sobre todo era para los ricos, y el moreno era para la clase baja. También nació el molino de vapor, desarrollando así los sistemas de panificación y pues la producción del pan. También se empieza a adulterar las harinas con blanqueamiento como la alumina, y el proceso de industrialización del pan pues hizo caer como la elaboración de sobre todo en las ciudades. Y al finales del siglo XVIII pues se comenzaron a usar fertilizantes para las producciones de cereales y se utilizan máquinas de vapor en los procesos de panadería y en transporte, así como en la recolección de los cereales. Y pues se emplea en elaboraciones el carbonato de potasio o potasa, que reaccionan como el ácido de las masas por ser un compuesto alcalino, y produce como pues el conocido dióxido de carbono. En la edad contemporánea, la ciudad de Viena se convirtió en la principal productora de pan en Europa, y estas aparecen el pan de Viena, que emplea vapor de agua en sus primeras fases de cocción, consiguiendo de esta forma una corteza dura y crujiente. En 1907 me parece que pues empezó a haber más formas de difundirlas. Se creó la baguette, y en 1912 me parece que Otto Frederick empieza a trabajar en un invento que corta el pan en rebanadas, y la empresa Wonder Bread en 1930 introduce el mercado la venta de pan en rebanadas. Y así es como surge gran empresa mexicana que se llama Grupo Bimbo en 1945. Poco a poco podemos ver cómo pues esta producción empezó a haber más producción, y al final todo empezó a haber menos ventas, por lo mismo de que
pues la gente empezó a decir que el pan pues estaba, o sea, les iba a causar alguna enfermedad, algún mal, o que en general contenían gluten y se dejó de consumir poco a poco, pero en la actualidad se ha empezado a recomendar otra vez consumir pan, pero la gente suele buscar pues un pan artesanal.